Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En esta oportunidad y a través de este video vamos a estar desarrollando la bolilla 7.4, ¿sí? La transmisión del cheque, el endoso, conceptos, formalidades, funciones, efectos, endoso de retorno y temporalidad del endoso. Bueno, en cuanto al concepto, más que nada cabe reiterar lo que ustedes ya vieron al estudiar el endoso de la letra de cambio del pare, y citando en este aspecto a Fontana Rosa, podemos decir que eh, el endoso es un acto jurídico cambiario que se expresa en el cheque a través de una declaración unilateral de voluntad expresada a través de la firma de la persona, ¿sí? Es accesoria del cheque, ¿sí? Porque partimos de la base de la existencia formal de un cheque común o de pago diferido creado por el librador a través de su firma, y que se perfecciona básicamente con la entrega material del título. A la vez, el endoso como declaración unilateral de voluntad es incondicionada, es decir, que no puede supeditarse la transmisión del título al acaecimiento de un hecho futuro e incierto, eh, y que tiene por objeto principalmente transmitir la posesión del título, ¿sí? Legitimando al endosatario, es decir, a la persona a la cual el título se transmite, a ejercer todos los derechos resultantes del mismo, ¿sí? Como ser presentarlo al cobro, volver a transmitirlo si se quiere, y ejercer las acciones cambiarias en procura del pago de la suma determinada de dinero que en el mismo se consigna. Y por último, y en principio, el endoso, a través de la firma por parte del endosante, lo responsabiliza en forma solidaria con el resto de los firmantes del documento, ¿sí? Como ser el librador, otros endosantes y avalistas en caso de existir. Bueno, bien, en cuanto a la forma del endoso, eh, como les decía, el mismo, al comportar una declaración unilateral de voluntad, se expresa a través de la firma del endosante, que el artículo 14 de la Ley de Cheques 24.452 nos dice que debe escribirse al dorso del cheque o sobre una hoja unida al mismo, ¿sí? Esto, a diferencia de la letra de cambio y el pagaré, el endoso en el cheque, en todos los casos, y independientemente de que sea eh, desde el punto de vista de las formas, nominativo al portador o en blanco, debe materializarse al dorso del cheque, ¿sí? O sobre una hoja unida al mismo, que es lo que se denomina prolongación, no muy utilizada en la práctica, ¿sí? Además de ser firmado por el endosante, el artículo 14 nos dice que deberá contener las especificaciones que establezca el Banco Central de la República Argentina. ¿Cuáles son esas especificaciones, además de la firma del endosante? Bueno, la sección 5 de la reglamentación de la cuenta corriente bancaria del Banco Central de la República Argentina nos dice que además que deberá contener la firma del endosante, dice que el endoso deberá precisar el nombre y apellido completo, ¿sí? Documento de identidad, y si se trata de una persona jurídica, la denominación de la misma, ¿sí? Y el carácter invocado por aquel que firma como representante orgánico. Es decir, deberá indicarse si se trata de eh, una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, una eh, sociedad unipersonal, y aquel que firme deberá invocar si es el presidente, gerente o la representación que inviste respecto de dicha persona jurídica. ¿Qué pasa si no se consignan estas especificaciones que establece la reglamentación? Nada. Es más, eh,
la propia reglamentación del Banco Central nos dice que, nos dice que en caso de omitirse estas especificaciones, el cheque podrá igualmente circular y no se afecta la validez del mismo, ¿sí? Con lo cual, en caso de omisión por parte del endosante o del endosatario, no produce consecuencia alguna e incluso el banco girado no puede rechazarlo por dichas omisiones. Bien. Nótese en este sentido que la sección 5.1.6 dice que el endoso que no contenga las especificaciones establecidas en el punto 5.1.4, que yo recién les mencionaba, no perjudica al título ni a su transmisibilidad, no pudiendo ser rechazada por esa deficiencia. Por otra parte, y como también les decía, el endoso debe ser puro y simple, es decir, que no puede estar sometido a condición, ¿sí? Al acaecimiento de un hecho futuro incierto. Caso contrario, el artículo 13 nos dice que esa condición se la tiene por no escrita. ¿Qué quiere decir? Que únicamente la condición debe reputarse como no escrita. Esto no afecta ni a la validez del endoso como acto jurídico cambiario, ni a la validez del título, ¿sí? También nos dice el artículo 13, siguiendo con el tema de las formalidades del endoso, que el endoso parcial es nulo. Como ustedes saben, el endoso parcial es cuando se endosa por una parte de la cantidad expresada en el título, o bien si ese cheque común de pago diferido fue extendido a favor de más de una persona designada a través de la copulación I, es decir, dos tomadores o beneficiarios designados conjuntamente, necesariamente ambos tomadores o beneficiarios deben transmitir el título endosándolo. Si lo hiciera uno solo de ellos, ese endoso se considera parcial y es nulo. Con lo cual, en ambos casos, ¿sí? En ambos casos se encontraría afectada la regularidad de la cadena de endosos si es que este cheque común de pago diferido circulara, y por lo tanto el banco girado debería rechazar el pago del cheque, ¿sí? Negándose a pagar el mismo. También nos dice el artículo 13 de la ley de cheques que es igualmente nulo el endoso del girado. ¿Qué quiere decir? Que el banco girado, es decir, la entidad financiera, el banco, que debe atender el pago del cheque, no puede endosar ese cheque que le es presentado al cobro, ¿sí? Debiendo limitarse a pagarlo si existen fondos depositados en la cuenta, autorización para girar en descubierto, y ese cheque es regular como orden de pago, es decir, cumple con todos los requisitos que establece la ley, y no existen causales de rechazo, o bien, en caso contrario, debe rechazarlo, ¿sí? Con la presentación al cobro por parte del portador termina la vida circulatoria del título, ¿sí? Por lo tanto, el girado no puede volver a endosar el cheque, máxime cuando no puede el girado asumir ninguna responsabilidad cambiaria, ¿sí? Respecto del pago del título, y si lo hiciera no transmite ningún derecho a favor del tercero a favor del cual se endose, ¿sí? Subsistiendo su responsabilidad por el pago del mismo, es decir, subsiste la responsabilidad del banco girado de pagar el cheque a su presentación o de rechazarlo en caso contrario. En síntesis, el banco girado debe pagar el cheque o rechazarlo, ¿sí? No puede endosarlo. Si lo hiciere, ese endoso es nulo. Bien. Por otra parte, también nos dice la ley que el endoso al girado, a favor del girado, o sea, no del banco girado, sino el endoso a favor del girado, vale solo como recibo, ¿sí? Salvo el caso de que el girado tuviese varios establecimientos y de que el endoso se hiciese a favor de un establecimiento distinto de aquel sobre el cual se giró el cheque. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el endoso a favor del girado vale como recibo? Bueno,
Como ustedes saben, el cheque común, y según lo dispone la reglamentación de la cuenta corriente bancaria, el cheque común puede ser endosado en principio una sola vez, ¿sí? Es decir, como máximo admite hasta un endoso, y los cheques de pago diferido como máximo hasta 2 endosos, ¿sí? Salvo las excepciones que establece la propia reglamentación. ¿Cuáles son esas excepciones a las limitaciones establecidas para los endosos en el cheque común y el cheque pago diferido? Cuando se endose a favor de entidades financieras para la obtención de financiación, a favor de una entidad financiera o de un fiduciario de un fideicomiso financiero, en ambos casos comprendidos en la ley de entidades financieras 21.526, o sucesivas transmisiones a favor de otros sujetos de la misma naturaleza, así como cuando los cheques se depositen en la caja de valores para ser negociados en las bolsas de comercio y mercado de valores autorizados por la Comisión Nacional de Valores de la República Argentina, en cuyo caso nos dice la reglamentación que deberán ser extendidos con la cláusula para su negociación en mercado de valores, ¿sí? También están exceptuados de la limitación a los endosos a favor del Banco Central y aquellos efectuados en los denominados e-checks o cheques electrónicos, ¿sí? Es decir, que fuera de estas excepciones que contempla la reglamentación, el cheque común puede ser endosado una sola vez y el cheque pago diferido hasta 2 veces, ¿sí? Sucede que en la práctica, ustedes al observar el dorso de un cheque, donde deben instrumentarse los mismos, los endosos, van a ver como mínimo una firma, ¿sí? Yo acá les voy a mostrar para que ustedes puedan visualizar lo que es el dorso de un cheque, ¿sí? Fíjense que ese cheque es un cheque nominal, es decir, que está extendido a favor de una persona determinada. En este caso vamos a ver que se trata de un cheque nominal, como recién les decía, porque está librado a favor de Pasaltos Materiales SRL, ¿sí? Con lo cual, si nosotros vemos al dorso del documento, vamos a tener, en principio, una firma, que es la de Pasalto Materiales SRL, que es el beneficiario del título, firma que en principio pertenece al socio gerente, ¿sí? Como representante orgánico de esa persona jurídica. Ahora, y acá vamos a tener otra firma, ¿sí? Que dice por Siderar S.A., ¿sí? Y la apoderada de Siderar S.A., ¿sí? Con lo cual nosotros podríamos pensar a simple vista que estaríamos en presencia de 2 endosos, ¿bien? Y con posterioridad a la última firma tenemos la constancia de rechazo, ¿sí? Bueno, esta última firma en realidad no se trata de un endoso. No se trata de un endoso, sino que es lo que se denomina comúnmente como endoso recibo, ¿sí? El endoso recibo no es ni más ni menos que la identificación del portador, que al momento de presentarse ante la entidad girada debe identificarse, en este caso indicando el nombre de la persona jurídica y el carácter que inviste el firmante respecto de la misma, ¿sí? Y en este caso, no, como les decía, no se trata de un endoso, sino que opera solo como recibo, ¿bien? Pero con lo cual, si nosotros vemos a simple vista, ustedes podrían pensar que estamos ante 2 endosos. Un primer endoso del tomador o beneficiario del título, es decir, de Pasalto Materiales, y un segundo endoso de Siderar S.A., que ustedes podrían considerar que se trata del beneficiario del endoso en blanco de Pasalto Materiales. Bueno, como les decía, esto no es así. La segunda firma
que figura con anterioridad a la constancia de rechazo, no es ni más ni menos que el endoso recibo que prevé el artículo 13 de la ley de cheques, ¿sí? Que es la identificación del portador del título. No es técnicamente un endoso. Con lo cual les decía, el endoso a favor del girado solo vale como recibo, salvo el caso de que el girado tuviera varios establecimientos y de que el endoso se hiciese a favor de un establecimiento distinto a aquel sobre el cual se giró el cheque. Es el supuesto donde la entidad girada, donde está abierta la cuenta corriente del librador, tiene varias sucursales y el cheque se presenta ante una de esas sucursales. En cuyo caso, conforme dice el artículo 13, ese endoso en ese puntual supuesto no valdría como recibo, ¿sí? Sino que sería un mandato a favor de la sucursal para que gestione el cobro a través de la casa matriz. Bien, siguiendo con las formas del endoso, desde este punto de vista, es decir, desde las formas en que se puede materializar un endoso, podemos decir que el endoso puede ser al portador, ¿sí? Cuando se indica expresamente esta cláusula, por ejemplo, endoso al portador, o bien en blanco, es decir, sin indicación de la persona del beneficiario del título, por ejemplo, en este caso, este sería un endoso en blanco, porque simplemente tiene la firma del representante legal de Pasalto Materiales SRL, sin indicarse la persona del endosatario, ¿sí? Y por último, puede ser nominal, ¿sí? Cuando el endoso expresamente indica quién es la persona beneficiaria de la transmisión. Si el endoso fuera con la cláusula del portador o en blanco, los efectos son iguales, ¿bien? Si el endoso es en blanco, por ejemplo, en el caso que yo recién les comentaba, ¿sí? En el caso del endoso, en nuestro ejemplo de Pasaltos Materiales SRL, el artículo 15 nos dice que el portador de ese título, ¿sí? El portador de ese título tiene distintas opciones. Llenar el blanco, sea con su nombre o con el de otra persona, endosar el cheque nuevamente en blanco o a otra persona, o entregar el cheque a un tercero sin llenar el blanco ni endosar. Volviendo al ejemplo, y presuponiendo que el beneficiario de este endoso fuera Siderar S.A., podría completar este endoso con su nombre, ¿sí? En cuyo caso pasaría a ser un endoso nominal, o bien llenarlo con el nombre de otra persona, o bien volver a transmitirlo, ¿sí? Digamos, endosándolo, ya sea en forma nominal, en blanco o al portador, o bien simplemente transmitirlo por la simple entrega manual del título sin endosarlo y sin llenar en blanco. ¿Bien? ¿Qué es lo que nos dice el artículo 15 de la ley de cheques? ¿Qué tipos de cheques se pueden endosar? Bueno, acá hay que volver un poco a la forma en que puede ser extendido o librado un cheque. Como ustedes saben, un cheque se puede librar a favor de una persona determinada, ¿sí? Como es este caso que yo recién le mostraba. Este es un cheque nominal o a favor de una persona determinada. Fíjense que dice páguese a Pasalto Materiales SRL. A favor, también se puede librar o extender a favor de una persona determinada con la cláusula no a la orden, que este no sería el caso, pero supóngase que en este caso dijera páguese a Pasalto Materiales SRL no a la orden. Bien.
Y por último, puede extenderse al portador. O bien, dice el inciso 3 del artículo 6, el cheque sin indicación del beneficiario valdrá como cheque al portador. Corrientemente, en la práctica es muy común que en el espacio para completar la persona del tomador a beneficiario figure en blanco, ¿sí? Supongamos que acá, en este cheque, no estuviera el nombre de Pasalto Materiales SRL, sería un cheque extendido o librado en blanco. ¿Bien? Bueno, de acuerdo a estas formas en que puede ser librado o extendido un cheque, cabe preguntarse en cuál de estos se puede endosar, ¿sí? En todas estas formas de libramiento o extensión de un cheque, como uno de pago diferido, ¿se puede endosar? Bueno, podríamos decir que en principio sí. Naturalmente, y es de la esencia que un título a la orden o librado a favor de persona determinada puede ser endosado, ¿sí? Es el caso más natural. En este tipo de cheque no cabe ninguna duda que puede ser endosado correspondiendo el primer endoso al tomador o beneficiario. En este caso, Pasalto Materiales SRL. Bien, y será portador legítimo el beneficiario del título si es que no circuló, y en caso de que hubiera circulado, el portador que lo tenga y esté precedido de una cadena ininterrumpida y regular de endosos. ¿Qué quiere decir? Que el primer endoso necesariamente, en este ejemplo, debería corresponder a Pasalto Materiales SRL y aquel que lo tuviere como consecuencia de ese endoso, si es que circuló, debería ser el beneficiario de ese endoso, ¿sí? En este caso, como se trata de un endoso en blanco, el que lo tiene se presume que lo recibió como consecuencia de ese endoso en blanco. Bien. ¿Se puede endosar un cheque con la cláusula no a la orden? Bueno, como ustedes saben, los cheques con la cláusula no a la orden circulan con la forma y los efectos de una cesión de créditos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que en principio no son transmisibles por endoso, sino que deben ser transmitidos a través de un instrumento de cesión, ¿sí? Por instrumento separado, firmado, con o sin firma certificada, y van a circular con los efectos de la cesión de créditos. ¿Qué quiere decir? Que si eventualmente el tomador o beneficiario de ese cheque con cláusula no a la orden decidiere transmitirlo, lo único que va a hacer es garantizar la existencia y legitimidad del crédito. Es decir, que ese derecho de crédito existe y es legítimo, pero no va a garantizar que efectivamente se va a cobrar, ni por lo tanto va a ser responsable cambiario en caso de que ese cheque sea rechazado. Con lo cual, en un cheque de estas características, el único obligado cambiario va a ser el librador del cheque, en caso de que el mismo sea rechazado. Si contuviere endosos, bien, uno en el cheque común y dos en el cheque de pago diferido, esos endosantes no van a ser obligados cambiarios ni van a responder solidariamente por el pago del mismo. Por otra parte, y como consecuencia de circular con los efectos de una cesión de créditos, el endosante transmite, ¿sí? No transmite un derecho autónomo, sino derivado de su antecesor, en este caso el librador. Con lo cual, aquel que lo adquiera, adquiere un derecho expuesto a la situación personal que tenía el endosante y es pasible de todas las excepciones o defensas que el librador pudiera oponerle al mismo, ¿sí? Si existiera un pago, quita, espera o lo que fuere, esas excepciones son oponibles por parte del librador a los sucesivos portadores del título, que, reitero, no adquieren un derecho autónomo, sino derivado de su antecesor. Si bien en principio un cheque extendido a favor de una persona determinada con la cláusula no a la orden no es transmisible por endoso, sino
con la forma de una cesión de créditos, en determinados casos, tanto la ley de cheques como la reglamentación permiten endosarlo en los siguientes supuestos. Cuando se extiendan a favor de entidades financieras, a favor de fiduciarios de fideicomisos financieros comprendidos en la ley de entidades financieras, en la medida en que se trate de operaciones relativas al fideicomiso, y para su depósito a los efectos de ser negociados en las bolsas de comercio y mercados de valores autorregulados de la República Argentina. En ese caso, los endosos deberán ser extendidos con la cláusula para su negociación en los mercados de valores. Es lo que establece la sección 5.1.2 y el artículo 12 de la ley de cheques 24.452. ¿Sí? Por último, el cheque al portador, en principio, como yo les decía, al igual que el cheque librado en blanco sin indicación del beneficiario, va a circular por la simple entrega material del título. ¿Sí? Es decir, no es necesario endosarlo, sino que puede transmitirse manualmente a través de la tradición del título, y va a ser portador legítimo aquel que simplemente lo tenga en su poder. Bien, no es necesario que sea el beneficiario del título, ni que si circuló esté precedido de una cadena ininterrumpida de endosos. Es lo que se conoce como legitimación real por contraposición a la legitimación nominal, que opera en los cheques librados a favor de una persona determinada. Ahora bien, ¿pueden endosarse los cheques al portador? Sí, efectivamente, pueden endosarse. En ese caso, de que el cheque al portador se endose, esa circunstancia no cambia la ley de circulación del título. El título puede seguir circulando por la simple tradición y va a ser portador legítimo aquel que lo tenga en su poder. Si ese cheque fuera endosado, no es necesario que aquel que lo tenga demuestre ser el endosatario de ese endoso, bien, sino que basta que lo tenga en su poder. Pero lo que nos dice el artículo 18, que el endoso que figura en el cheque al portador, sin perjuicio de no cambiar el régimen de circulación del título y la legitimación del portador, lo va a hacer responsable en los términos de las disposiciones que rigen el recurso. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que aquel que decida endosar un cheque al portador va a responder solidariamente junto a los otros firmantes en caso de que el cheque sea rechazado. Ello de acuerdo al artículo 40, que nos dice que todas las personas que firman un cheque quedan solidariamente obligadas frente al portador. Trasladando esto a un ejemplo, supongamos que este cheque, ¿sí?, que en principio es nominal, fuera en blanco, que dijera páguese A y estuviera esta referencia sin completar. ¿Sí? En este caso, si este cheque fuera endosado, como de hecho lo fue, ¿sí?, no cambiaría el régimen de circulación del título, con lo cual lo podría presentar al cobro cualquier persona que lo tuviera en su poder, e incluso ejercer las acciones cambiarias en procura del cobro del mismo. Pero si ese cheque al portador fuera endosado, en este caso por Pasalto Materiales S.R.L., Pasalto Materiales S.R.L. tendría que responder en forma solidaria, en los términos del artículo 40, por el pago del mismo en caso de que el título fuere rechazado. ¿Sí? ¿Puede el endosante, o mejor dicho, qué tipo de garantía presta el endosante en el endoso? Bueno, como ustedes saben, y a diferencia del librador, que presta una garantía esencial y no puede liberarse de ella mediante cláusula alguna, la garantía del endosante es natural. ¿Sí? Es decir, que el endosante, en principio, es garante del pago, salvo cláusula en contrario. ¿Cuál es esa cláusula en contrario? Es la cláusula que ustedes conocen como cláusula sin garantía. ¿Sí? Si el endosante, en este caso, estableciera una cláusula sin garantía,
en principio no respondería en caso de que el cheque sea rechazado. Bien, no asumiría responsabilidad cambiaria alguna, es decir, en el ámbito del derecho cambiario, sin perjuicio de eventualmente las acciones extracambiarias que pudiera ejercer el endosatario contra el mismo. Bien. ¿Qué otra cosa puede hacer el endosante? Bueno, puede establecer la cláusula del artículo 16, segundo párrafo, que es la cláusula prohibido un nuevo endoso. En ese caso, no será responsable hacia las personas a quienes el cheque fuere ulteriormente endosado. Alguna postura minoritaria, como es la del doctor Osvaldo Gómez Leo, al igual que ustedes lo vieran para letra de cambio y pagaré, asimila los efectos de esta cláusula a la cláusula no a la orden, sosteniendo, desde una postura minoritaria, que esta cláusula produce los efectos de la cesión de créditos regulada en el artículo 12, con lo cual, si el título a partir de ese momento decidiera transmitirse a través de un endoso, lo haría con la forma y los efectos de una cesión de créditos, y se acumularían las excepciones personales durante la circulación a partir de ese entonces. Con lo cual, aquel que introdujo la cláusula sería obligado cambiario en todos los casos, pero podría oponerle a los sucesivos portadores las excepciones o defensas personales que tuviere contra su endosatario inmediato. Bueno, esa es una postura, ¿sí?, por cierto minoritaria, no es la que sigue la cátedra, que como ustedes saben y lo han visto al estudiar el endoso de la letra de cambio y pagaré, siguiendo la postura de Vergel, Paulo Antonio, Legón, Cámara, esta cláusula únicamente lo que hace es limitar la responsabilidad del endosante frente a su endosatario inmediato, con lo cual la responsabilidad cambiaria se limita a atender el pago del cheque rechazado únicamente frente a su endosatario inmediato y no hacia las personas a quienes posteriormente se endosare el documento. Bien. ¿Cuáles son las funciones del endoso? Bueno, como ustedes también ya han visto, en principio tiene una función legitimante, es decir, que confiere al endosatario la facultad de ejercer todos los derechos resultantes del título, como ser presentarlo al cobro, volver a transmitirlo, ¿sí?, y ejercer las acciones cambiarias en procura del cobro del mismo, ¿sí?, ya sea en forma judicial o extrajudicial. También tiene una función vinculante, es decir, que en principio, y salvo la cláusula en contrario, la cláusula sin garantía, lo convierte en obligado solidario al pago del documento, de acuerdo a los términos del artículo 40, y también tiene una función en principio traslativa, ¿sí?, con lo cual transmite la propiedad del documento y del crédito incorporado en el mismo, ¿sí?, que pasa a integrar el derecho patrimonial del endosatario. Salvo en este último caso que se establezca una cláusula que limite los efectos traslativos del endoso, como ser la cláusula en procuración o valor al cobro, o la cláusula en prenda. Bien, en esos casos no está presente el efecto traslativo porque únicamente se da un mandato cambiario para el cobro del documento, o bien la transmisión del título en garantía de una obligación preexistente entre endosante y endosatario. En ambos casos se desdobla, como ustedes saben, la titularidad de la legitimación. El endosante, en garantía o en prenda, retiene la titularidad o la propiedad del documento y del crédito, pasando la legitimación en cabeza del endosatario en prenda o en procuración, que inclusive si lo quisiere transmitir, solo lo puede hacer a título de mandato, ¿sí?, cobrando plena eficacia
el apotegma que nadie puede transmitir un derecho mejor o más extenso que el que tiene o que el que tenía quien se lo transmitió. Con lo cual, si no es propietario, en ninguno de los casos del crédito, mal puede transmitir la propiedad o la titularidad de dicho crédito. ¿Sí? Bueno, y por último, en cuanto al endoso de retorno, como ustedes saben, se verifica el endoso de retorno cuando el cheque, producto de ese endoso, vuelve a manos de alguien que ya figura como obligado a cambiar en el título, ya sea como librador o endosante. Si al momento del vencimiento el cheque vuelve a manos del librador, lógicamente el título se va a extinguir en cuanto a sus efectos jurídicos y económicos por reunirse en una misma persona la calidad de acreedor y deudor, ¿sí? Y liberando a la totalidad de los firmantes de responsabilidad cambiaria. Por lo tanto, si el título, por el contrario, si el título vuelve a manos de un endosante, ¿sí? Al momento del vencimiento, se va a extinguir la obligación de ese endosante y de los sucesivos, permaneciendo incólume la responsabilidad del librador a los efectos del cobro del documento, ¿sí? Entonces habrá que verificar al momento del vencimiento en la persona de qué sujeto se produce la confusión de la calidad de acreedor y deudor, y de acuerdo a ello verificar si es el librador, si el librador del cheque reúne al mismo tiempo la calidad de portador legítimo del título, el cheque se extinguió, y por el contrario, si se reúne dicha calidad en un endosante, se habría extinguido su obligación y de aquellos que le suceden en el nexo cambiario. Pero el título, en este caso el cheque, no se extingue, con lo cual ese endosante, ¿sí?, que a la vez reviste la calidad de portador legítimo y acreedor, podrá perseguir el cobro del mismo ante el librador del cheque, ¿sí? Tengan en cuenta que para que haya endoso de retorno, el título tiene que volver a manos de alguien que ya es obligado cambiario, no basta la simple calidad de firmante, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ser que un endosante que firmó el título y lo transmitió a través de un endoso no sea obligado cambiario por haber introducido una cláusula sin garantía, en cuyo caso no habría endoso de retorno porque no se reúnen la calidad de acreedor y deudor, ¿sí? Si bien en ese caso el endosante sin garantía sería acreedor por revestir el carácter de portador legítimo, no revestiría la calidad de deudor en la medida que introdujo una cláusula facultativa prevista y permitida que lo libera de responsabilidad cambiaria. Bien. Bueno, esto básicamente es todo lo que tienen que saber de endoso. Estudien bien la ley de cheques, básicamente los artículos 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, la reglamentación de la cuenta corriente bancaria, los artículos, la sección 5, ¿sí? La sección 5, inclusive, que regula todo el tema del endoso y muchas cosas repite lo que la propia ley de cheque establece, ¿sí? Y para el desarrollo del tema, como bibliografía, el manual de Gómez Leo y, si quieren y la tienen, la ley comentada de Jorge Osvaldo Zunino. ¿Sí? Bueno, hasta luego, espero que les haya servido. Nos vemos en un próximo video.